Me quedé helado cuando oí a mi mujer decirle, estoy soltero, a su jefe en la cena de parejas de la empresa, y no fue solo el frío del aire acondicionado lo que me recorrió la espalda esa noche. Fue el susto, el nudo en la garganta, la repentina ausencia de suelo bajo mis pies. No era la primera vez que le oía algo extraño, pero sí la primera vez que oía una frase tan demoledora, pronunciada con una sonrisa leve, casi seductora, como si no llevara el peso de un anillo en la mano izquierda y la historia de un matrimonio que, hasta ese momento, había creído real. Y al verla sonreír, temblé. No de rabia, sino de incredulidad. No debería haber estado allí. Dijo que era un evento pequeño e informal, solo para colegas cercanos. Fue una de esas noches en las que sentí que podía confiar plenamente en ella, como siempre. Pero algo me atrajo a ese restaurante. Una extraña incomodidad, un instinto, o tal vez mi corazón intentando advertirme antes de que fuera demasiado tarde. Entré por la parte de atrás, como si invadiera mi propia vida, y la encontré allí, con la espalda recta, riéndose de algún comentario casual y diciendo con voz firme, como si hubiera practicado esa frase muchas veces, estoy soltera. Me quedé paralizada. No porque no supiera qué significaba, sino porque, en ese momento, todo lo que habíamos construido perdió su sentido. No grité. No armé un escándalo. Simplemente me acerqué a ella, con el pecho encogido, el dolor subiendo por mis costillas como fuego, y le dije en voz baja, lo suficientemente cerca como para que sintiera el hielo en mi voz, ahora sí que está soltera, porque quiero el divorcio. Se quedó paralizada. No de sorpresa, sino de pánico. No esperaba que estuviera allí. Y quizá, en el fondo, no esperaba que tuviera el valor de irme. Pero lo hice. Volví a casa como quien abandona un campo de batalla, sabiendo que ha dejado el corazón destrozado. Dormí en el sofá, si es que se puede llamar sueño a ese tormento en el que la mente lo repite todo 100 veces, cada detalle, cada risa, cada gesto que hizo en aquella mesa. Me pregunté cuándo se había perdido a sí misma. O cuando me había vuelto invisible. Lo peor de todo era saber que todavía la amaba. Incluso con la traición latiendo en mi interior, incluso con el amargo sabor de la humillación ardiendo en la garganta, seguía echando de menos su tacto, su olor por la mañana, los chistes tontos que contaba y que me hacían sonreír. Pero firmé los papeles. No por odio, sino por dignidad. Porque no merecía compartir mi vida con alguien que mentía sobre mí con tanta naturalidad. Lo intentó, por supuesto. Intentó justificarlo, diciendo que era una frase improvisada, un malentendido, una broma tonta. Intentó recordarme los buenos momentos, intentó restaurar nuestra historia como si fuera un jarrón roto que pudiera recomponerse con lágrimas. Pero ya no quedaba pegamento. Ya no había confianza. Y cuando no hay confianza, el amor se convierte en un recuerdo, y nada más. Seguí adelante con mi vida. Dejé nuestro apartamento, me mudé a otra ciudad y empecé desde cero. Y aunque cargaba con el dolor de todo lo destruido, también llevaba conmigo la certeza de que merecía algo más. Algo sincero. Algo ligero. Aprendí a respirar de nuevo. Conocí gente nueva. Me encontré con miradas que no me hacían dudar de mí misma, con palabras sin segundas intenciones. Y un día, por pura casualidad, conocí a alguien que me miró como si estuviera completa, incluso con todas mis cicatrices. Ella, en cambio, se quedó. Rodeada de amigos que se desvanecieron con el tiempo, relaciones que nunca se profundizaron, conversaciones que empezaron con entusiasmo y terminaron en silencio. Y cuando se dio cuenta de que había cambiado el amor verdadero por una fantasía de libertad, ya era demasiado tarde. Regresó. Regresó con la culpa en las manos y el arrepentimiento en los ojos. Me buscó en una tarde gris, con la voz quebrada y los ojos húmedos. Me dijo que aún me amaba, que nunca debió dejarme ir, que ahora entendía el valor de la paz que teníamos, de la compañía, del respeto. La perdoné. Pero ya no quedaba ningún sentimiento. Ya no. Solo quedaba compasión, una tristeza silenciosa por alguien que había sido tan profundamente engañado. La miré con la serenidad de quien ya no siente dolor, solo lástima. Porque no había perdido a un hombre. Había perdido al único hombre que lo habría hecho todo por ella. Sonreí,
le tomé la mano un momento y deseé que algún día encontrara lo que había desechado. Pero ya no conmigo. Y mientras se derrumbaba frente a mí, asumiendo el peso de su decisión, caminé hacia el altar con otra mujer. Una mujer que nunca necesitó decir que estaba comprometida, porque cada gesto lo decía todo. Y allí, en ese instante, comprendió, cruel y definitivamente, que el amor de su vida ya había encontrado otro lugar donde florecer. Pero lo más curioso de todo no fue la traición, ni el arrepentimiento, ni el nuevo amor. Lo más curioso fue lo que descubrió años después, por casualidad, cuando creía haberlo superado todo, algo que cambiaría por completo su perspectiva de aquella noche en la cena. Algo que nunca esperó. Algo que podría explicar por qué había aparecido allí. Algo que, tal vez nunca olvidaría. Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos, ni apoyaremos jamás, ningún tipo de traición. Las historias que escucharán son ficticias, pero encierran una cruda verdad: la traición destruye. Destruye hogares, corazones, confianza y futuros. Nuestro objetivo es claro: mostrar las verdaderas consecuencias de las malas decisiones y hacerte reflexionar profundamente sobre el valor del amor verdadero. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es más que una historia, es una dosis de realidad. Daniel y Claire se conocieron una tarde de otoño, una de esas en las que el viento aún es cálido pero ya promete un cambio. Su encuentro fue casual, en una pequeña cafetería del centro, mientras ambos buscaban refugio del repentino chaparrón que los sorprendió en la calle. Él leía un libro con las gafas deslizándose por el puente de la nariz, ella hablaba por teléfono mientras balanceaba un paraguas mojado entre las piernas. Una petición con la camarera fue el inicio de una breve conversación que terminó alargándose durante horas. A partir de ese momento, todo pareció desarrollarse con naturalidad, como si ya estuviera escrito en alguna parte. No fue un romance que comenzara con una pasión desbordante, sino con calma, con risas ligeras y miradas que poco a poco se revelaron, como quien abre una vieja carta, palabra por palabra, hasta conocer la historia completa. Daniel siempre había sido un hombre tranquilo, de gestos firmes y voz serena. Trabajaba como analista financiero en una empresa estable y llevaba una vida predecible pero cómoda. No tenía grandes ambiciones materiales, pero albergaba en su interior un sincero deseo de construir algo duradero con alguien que compartiera sus valores. Lo que más valoraba era la verdad silenciosa, la que no grita, sino que se demuestra en la vida cotidiana. Claire, en cambio, era más impulsiva, más atenta a los detalles. Profesora de literatura, apasionada por la poesía y la intensidad que percibía en las palabras, sus ojos reflejaban la inquietud propia de quien quiere sentirlo todo, vivirlo todo, hasta el límite. Era extrovertida, elegante, segura de sí misma, pero poseía una ternura oculta que pocos conocían, y fue precisamente esa capa de dulzura contenida la que cautivó a Daniel. El comienzo de su vida juntos fue como uno suele soñar: viajes espontáneos, almuerzos dominicales en casa de sus padres, cenas cocinadas juntos con música de fondo y risas llenando la sala. Vivían en un modesto apartamento decorado con los cuadros de Claire y las plantas que Daniel insistía en regar incluso cuando ella se olvidaba. Compartían sus días con una ligereza que solo poseen los recién casados, como si el mundo exterior se hiciera más pequeño cada vez que la puerta se cerraba tras ellos. Cada detalle de su rutina parecía confirmar lo que ambos ya sabían: que estaban donde debían estar. No había promesas excesivas ni votos vacíos. Había presencia, cariño, reciprocidad. Los amigos decían que eran el tipo de pareja que inspiraba. Siempre juntos en eventos, cumpleaños y reuniones. Claire era quien hablaba con todos, circulando entre las mesas con un vaso en la mano y una broma en la punta de la lengua. Daniel era quien escuchaba, observaba y respondía con una risa sincera y un comentario mordaz, siempre a su lado, con la mano apoyada discretamente en su espalda. No eran perfectos, por supuesto. Discutían sobre horarios, visitas inesperadas de su suegra y facturas que a veces se acumulaban más de lo esperado. Pero incluso en los momentos de tensión, se respetaban. Nunca se acostaban enfadados, nunca se acostaban sin un beso de buenas noches. Con el tiempo, la estabilidad empezó a asentarse de forma más definitiva. Compraron un apartamento más grande, empezaron a planear su primer hijo y transformaron la habitación que antes había sido una pequeña oficina en una futura guardería.
Daniel creció dentro de la empresa, asumió nuevos proyectos y empezó a viajar con más frecuencia por trabajo. Claire se dedicó a sus estudios de posgrado, amplió su carrera docente, fue invitada a dar conferencias y se involucró en proyectos culturales. Estaban orgullosos el uno del otro, y era evidente. Hablaban el uno del otro con un brillo en los ojos, como si llevaran una extensión de sus propios sueños en su pareja. Cuando estaban juntos, seguía habiendo un vínculo estrecho, pero no por tanto tiempo. Y fue precisamente entonces cuando, sin darse cuenta, empezaron a dejar pequeñas distancias entre ellos. Los mensajes se acortaron. Las llamadas se hicieron más espaciadas. Los besos de buenos días se volvieron rápidos, apresurados. Cuando Daniel regresaba de viaje, encontraba a Claire dormida en el sofá, con libros desperdigados y una copa de vino medio vacía. Cuando ella se despertaba temprano para repasar sus clases, él seguía en la habitación, dormido tras noches de reuniones. Ambos decían que era una etapa. Que era normal. Que el amor seguía ahí, aunque sepultado bajo el ajetreo de la vida cotidiana. Y, en efecto, había amor. Pero el amor solo a veces no basta. Incluso con los sutiles desacuerdos, ambos se esforzaron. Los viajes cortos de fin de semana, los cafés de media tarde, las notas en el espejo. Daniel la sorprendía con flores sin motivo alguno, Claire preparaba sus platos favoritos en ocasiones fortuitas. Había un esfuerzo mutuo, y esto era evidente para quienes los conocían de cerca. Pero algo en el fondo había cambiado. Quizás no el sentimiento, sino la forma en que cada uno lo llevaba. Claire empezó a sentirse inquieta, como si la rutina que tanto había evitado la absorbiera. La docencia, antes una pasión vibrante, parecía una repetición incansable. Las conversaciones con Daniel, antes llenas de vida, se volvieron más prácticas, casi administrativas. Él, a su vez, percibía la distancia en su mirada, pero prefería creer que era solo cansancio. Intentó llenar los vacíos con más trabajo, más estabilidad, más estructura. Pensó que eso sería suficiente. Fue durante este periodo que Claire comenzó a acercarse a nuevos círculos sociales. Asistía a eventos, conferencias y presentaciones de libros. Empezó a salir sola con más frecuencia, diciendo que necesitaba tiempo para sí misma, que era saludable, que era importante mantener su individualidad. Y él estaba de acuerdo. Siempre había confiado en ella. No había razón para dudar de ella. Hasta entonces. Cuando llegaba tarde, decía que se había quedado dormida. Cuando olvidaba responder mensajes, lo justificaba diciendo que estaba demasiado ocupada. Daniel lo aceptaba todo con la serenidad de quien prefiere mantener la paz antes que cuestionar lo que no quiere oír. Y Claire, incluso sintiéndose un poco incómoda con su propia ausencia, continuó siguiendo el nuevo ritmo, como si intentara redescubrirse a sí misma dentro de su propia vida. Las familias seguían unidas. Para los de afuera, eran una pareja estable, funcional y amorosa. Compartían momentos con sus padres, sobrinos y viejos colegas. Publicaban fotos de viajes, sonrisas en fiestas y mensajes cariñosos en redes sociales. La apariencia era armoniosa. Pero dentro de casa, las conversaciones se acortaban. Los silencios, más largos. Los abrazos, más escasos. Había afecto, pero ya no había urgencia. Había un recuerdo de lo que habían sido, pero no la misma llama que los había unido. Daniel a veces intentaba reavivar algo, organizaba noches especiales, sugería viajes, hablaba de nuevos planes. Claire respondía con una sonrisa amable, pero siempre parecía un poco distante, como si solo estuviera presente a medias. No hubo peleas serias. Ni insultos, ni gritos, ni crisis nerviosas. Y quizás eso fue lo más peligroso. Porque lo que los separaba no era el caos, sino el silencio. No eran los errores evidentes, sino la ausencia de pequeños gestos que antes eran naturales. Ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos sentían que algo se les escapaba de las manos. Daniel aún creía que todo podía salir bien. Que era solo una curva en el camino. Claire, por su parte, intentaba convencerse de que era solo una fase de redescubrimiento. Pero se estaba formando un vacío poco a poco, y ninguno de los dos sabía exactamente cómo llenarlo. La rutina continuó.
La boda continuó. La vida continuó. Y fue en esta aparente calma que la historia comenzó a cambiar. Porque a veces, es en el silencio de los días comunes donde se esconden las decisiones más peligrosas. Y ni Daniel ni Claire lo sabían aún, pero algo mucho más grande de lo que imaginaban estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría para siempre todo lo que conocían como amor, lealtad y verdad. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, ninguno de los dos estaría preparado para afrontar las consecuencias. Los meses siguientes parecieron pasar volando sin que Daniel se diera cuenta. Estaba inmerso en el nuevo proyecto de la empresa, lidiando con plazos ajustados, reuniones interminables y viajes constantes. La presión era intensa, pero se sentía motivado, como si este nuevo reto le ofreciera la oportunidad de renovar algo dentro de sí mismo que se había ido agotando. Intentó, siempre que era posible, mantener una presencia vibrante en casa, incluso a distancia. Enviaba mensajes matutinos, fotos de las ciudades que había visitado, breves grabaciones de audio describiendo su día. Quería, de alguna manera, seguir presente en la vida de Claire incluso en los días en que su cuerpo estaba ausente. Y, en cierto modo, creía que aún era posible. La ausencia física, pensaba, nunca sería tan dañina como la emocional, y se negaba a permitirla. Claire, por su parte, estaba cada vez más inmersa en una rutina que combinaba compromisos académicos, eventos culturales y reuniones sociales. La energía con la que se dedicaba a las actividades al aire libre era evidente, su presencia en entornos donde era reconocida, donde la elogiaban, donde recibía miradas que parecían reavivar algo en su interior. A veces se miraba al espejo antes de salir y sonreía casi infantilmente, como si experimentara una nueva versión de sí misma. Disfrutaba eligiendo vestidos, pintándose los labios de rojo, sabiendo que llamaba la atención. Ya no le informaba a Daniel con tanta frecuencia sobre sus destinos, y cuando él llamaba, decía con indiferencia que estaba en una reunión o que su teléfono estaba en silencio. Respondía tarde, pero siempre con mensajes cariñosos. Nada que despertara sospechas. Nada que la comprometiera directamente. Todavía dormía a su lado, todavía sonreía en los desayunos dominicales, todavía publicaba fotos con él cuando iban a visitar a sus padres. Pero algo había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero real. Hubo una noche en particular, entre tantas noches comunes y corrientes, que marcó el inicio de una separación definitiva. Daniel había regresado de su viaje antes de lo esperado, con ganas de sorprenderla. Pasó por la floristería, escogió los tulipanes amarillos que tanto le gustaban, compró una botella de su vino favorito y llegó a casa con un entusiasmo poco común. Era el aniversario de su primer beso, una fecha que Claire recordaba con cariño. Cuando entró, la casa estaba vacía. No había ninguna nota, ningún mensaje, ninguna señal de que estuviera cerca. Llamó, y la llamada fue directa al buzón de voz. Esperó. Pasaron los minutos, luego una hora, luego 2. A medianoche, se sentó en el sofá, con la botella aún sin abrir a su lado, y dejó que el silencio llenara la habitación. Cuando Claire llegó, alrededor de la 1 de la madrugada, simplemente dijo que había perdido la noción del tiempo en un cóctel con amigos de la universidad. Sonrió, se quitó los zapatos en el pasillo y lo besó en la frente como si nada pasara. Daniel no dijo nada. Él simplemente le devolvió la sonrisa y se fue a dormir, pero esa noche no pudo cerrar los ojos. A partir de ese día, empezó a observar. No con recelo, sino con atención. Empezó a notar los pequeños gestos, las miradas desviadas, las intervenciones más frecuentes en el móvil. Notó que Claire sonreía menos cuando estaban solos y más al leer mensajes. Que tardaba más en ducharse, que se perfumaba incluso en las tardes sin compromisos. Intentó, en un esfuerzo casi desesperado, reavivar la llama. Planeó un viaje romántico, escribió cartas, rememoró momentos memorables. Ella lo aceptaba todo con dulzura, gratitud, cariño, pero sin rendirse. Daniel sentía como si intentara contener el agua. Todo se le escapaba entre los dedos, y ya no sabía cómo contenerlo. Una tarde, tras volver temprano del trabajo, caminó a casa y oyó una risa apagada procedente de la oficina de Claire. La puerta estaba entreabierta. Se acercó en silencio. Al otro lado, ella hablaba por teléfono, con una voz suave, susurrante, íntima.
Se reía de algo que decía la otra persona. Usó palabras que él no había oído en mucho tiempo. Al notar su presencia, se sobresaltó, colgó la llamada bruscamente y se disfrazó. Dijo que era una amiga, que estaban programando una reunión de grupo de estudio. Daniel no le preguntó nada. Simplemente asintió y dijo que iba a ducharse. Pero en ese momento, una certeza penetrante se formó en su interior. No necesitaba pruebas ni confrontación. Lo sabía. Simplemente no sabía cómo reaccionar. En los días siguientes, mantuvo la misma actitud. Su tono no cambió, ni sus hábitos. Siguió ocupándose de la casa, preparando la cena, preguntándole qué tal le había ido el día. Pero en su interior, libraba una cruel batalla entre el impulso de confrontar y el miedo a la respuesta. Una parte de ti aún quería creer que podía salvar lo que estaban perdiendo. Que bastaba con una conversación sincera, un gesto genuino, un nuevo comienzo. Pero había otra parte, más cansada, más lúcida, que empezaba a aceptar que quizá Claire ya había tomado su decisión. Se acercaba la cena de empresa. Un evento tradicional donde los empleados traían a sus parejas y celebraban los resultados del año. Claire habló de ello con entusiasmo, como si fuera un evento importante, como si lo esperara con ilusión. Pero no mencionó la presencia de Daniel en ningún momento. Él decidió en silencio no decir que asistiría. Se compró un traje nuevo, confirmó su asistencia por su cuenta y esperó el momento oportuno. No por venganza. No por rabia. Sino por una profunda necesidad de mirarla a los ojos y comprender lo que se había perdido. La noche del evento, llegó con discreción. Pasó junto a los invitados, junto a las sonrisas forzadas, junto a los brindis y las presentaciones. Al verla, algo en su interior se detuvo. Claire estaba deslumbrante, enfrascada en una conversación con un hombre al que no conocía. Se rió de una forma que no le había visto en mucho tiempo. Le tocó el brazo con naturalidad. Cuando uno de sus compañeros comentó que no sabía que estaba soltera, Claire respondió con una leve sonrisa, como si firmara una sentencia. Dijo que sí. Que estaba soltera. Daniel sintió un repentino escalofrío en el pecho. Ya no era duda. Era la cruel confirmación de todo lo que se había estado negando. Caminó hacia ella, sin prisa, sin armar jaleo. Ella lo vio acercarse y su expresión cambió. Intentó disimularlo, intentó sonreír, intentó parecer natural. Pero él se acercó y dijo, con una calma aterradora, las palabras que pondrían fin a ese ciclo: ahora está soltera de verdad, porque quiero el divorcio. La habitación se quedó en silencio por unos segundos. No sabía qué decir. Se quedó paralizada, con los ojos abiertos y la boca abierta. Él le dio la espalda y se fue. No había nada más que decir. Dentro del coche, con las manos en el volante, sintió el peso del mundo caer sobre ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sintió algo que no había experimentado en meses: libertad. Se acabaron las mentiras. Se acabaron las pretensiones. Y al día siguiente, al despertar, supo que su vida empezaría de cero. Pero había algo que Claire aún desconocía. Algo que pronto descubriría. Algo que cambiaría por completo sus recuerdos de aquella noche. Porque había un detalle en esa historia que jamás podría haber previsto. Y ese detalle, al salir a la luz, dejaría cicatrices que el tiempo no podría borrar. Claire pasó los días posteriores a la cena como quien camina por un campo de ruinas. No lloró delante de nadie, pero su alma sangraba por dentro. Evitaba contarles a sus amigos más cercanos lo que realmente había sucedido, diciendo que era un malentendido, que Daniel estaba estresado, que todo se resolvería pronto. Pero cuando yacía sola en la cama, con la almohada empapada y el silencio llenando la habitación que una vez estuvo llena de su respiración tranquila, era imposible negarlo: el amor que una vez tuvo, lo había aplastado con sus propias manos. Intentó convencerse de que era solo un desliz, de que esa necesidad, esa sensación de vacío, de abandono, de ser invisible dentro del matrimonio, eran justificaciones para todo. Pero había algo en la postura de Daniel, algo en la firmeza con la que dejó su vida, que demostraba lo contrario. No fue solo una decisión momentánea. Fue una despedida consciente. Y eso la destrozó más que cualquier grito.
Intentó llamarlo varias veces. No contestó. Envió mensajes largos, sinceros y dolorosos. No hubo respuesta. Envió una carta escrita a mano, expresando todo su remordimiento, toda su vergüenza, toda su añoranza. No hubo respuesta. Amigos en común ya sabían del divorcio, pero evitaron tomar partido. Algunos decían que Daniel estaba más callado de lo habitual, que parecía decidido, pero con la mirada pesada. Otros decían que se dedicaba al trabajo para no pensar. Algunos incluso decían que ya salía con otra persona. Claire se negaba a creerlo. Pero incluso si fuera cierto, no podía juzgar. Lo había resuelto con sus propias decisiones. Era una tarde nublada, semanas después, cuando Claire decidió ir a verlo. Necesitaba hablar, explicarle, al menos verlo. Lo encontró en un café discreto, donde sabían que solía pasar a leer, lejos de las miradas de sus conocidos. Al entrar, lo vio sentado junto a la ventana, con un libro en las manos y una expresión neutra. El corazón le latía con fuerza. Sintió ganas de correr hacia él, abrazarlo y pedirle perdón con todo su cuerpo. Pero se contuvo. Se acercó despacio y se disculpó. Él levantó la vista, la vio, no sonrió, pero tampoco la apartó. Simplemente cerró el libro y le hizo un gesto para que se sentara. Los primeros minutos fueron de silencio. Ella temblaba, y él mantenía la mirada serena, como si ya lo hubiera aceptado todo. Ella se disculpó, le dijo lo perdida que se sentía, que no esperaba que esto pasara, que incluso extrañaba el olor de su camisa colgada en el tendedero. Dijo que no había sido por falta de amor, sino por cobardía, inseguridad, un anhelo insensato de volver a sentirse viva. Habló sin pausa, con la voz entrecortada, las lágrimas corriendo sin pudor. Cuando terminó, permaneció en silencio un rato, mirándola como si escuchara el relato del pasado, pero desde la distancia. Daniel respiró hondo y dijo que no la odiaba. Que no le deseaba ningún mal. Que comprendía los agujeros que el tiempo deja en una relación. Dijo que él también tenía defectos, que él también había estado ausente, que él también había pasado por alto las señales. Pero que la traición era una línea que no se podía cruzar. Que por mucho que se arrepintiera, había algo que, una vez roto, nunca podría reconstruirse de la misma manera. Claire lo escuchó con lágrimas en los ojos. Dijo que aceptaba el dolor, pero que quería, al menos, una oportunidad para demostrarle que aún era posible empezar de nuevo. Y fue en ese momento que Daniel bajó la mirada, apoyó las manos en la mesa y le reveló lo que ella nunca esperó oír. Explicó, en voz baja, que había estado en la cena por casualidad. Que no lo habían invitado. Dijo que solo se enteró del evento porque, esa misma mañana, recibió una llamada inesperada de alguien que conocía bien. Una mujer que Claire nunca habría imaginado involucrada. Una mujer que había formado parte de su vida mucho antes de que Daniel apareciera. La excompañera de la universidad con la que compartió apartamento durante 2 años, que fue dama de honor en su boda y con quien rompió relaciones tras una pequeña discusión. Esta mujer había conocido a Daniel por casualidad en una conferencia que él había dado sobre finanzas. Hablaron, rieron y recordaron viejas historias. Ella le preguntó por Claire, y él habló con naturalidad, aún convencido de que su matrimonio era sólido. La mujer, visiblemente incómoda, dudó, pero entonces dijo algo que lo cambió todo. Le contó que había visto a Claire, semanas antes, en un restaurante, besando a otro hombre. ¿Eso no era un chisme? Era cierto. Dijo que también reconocía al hombre. Era el jefe de Claire. Ella dijo que no sabía si él sabía de esto, pero que pensaba que era justo que lo supiera. Claire lo interrumpió, conmocionada. Quería negarlo. Quería decir que era una exageración. Pero él la miró con una calma aterradora y dijo que ya estaba seguro. Que no necesitaba confirmación. Que la conexión solo lo había preparado. Lo empujó al restaurante, donde escuchó de su propia boca, delante de todos, que estaba soltera. Claire lloraba con más fuerza. Dijo que no sabía que la mujer los había visto, que era un error, que no quería hacerle daño. Pero Daniel mantuvo la voz firme. Y entonces reveló la parte que la destrozaría. Dijo que, esa misma noche que recibió la llamada,
mientras aún lo procesaba todo, llamó al padre de Claire. No para cotillear, sino porque necesitaba comprender. Quería saber de alguien que la conociera profundamente si era infeliz, si le estaba dando señales que él había ignorado. Quería saber si aún había algo que pudiera salvarse. Y su padre, en una conversación dura y sincera, le dijo algo que nunca olvidó: si todavía la amas, ve allí, pero prepárate para dejarla. Porque mi hija no sabe lo que tiene. Y tal vez necesite perderlo para comprender. Fue esa frase la que lo llevó a cenar. Claire lo miró como si se estuviera asfixiando por dentro. Le preguntó por qué no le había contado nada de esto antes. ¿Por qué no la confrontó? ¿Por qué no gritó? Daniel respondió con un suspiro y dijo que, en ese momento, se dio cuenta de que ya no necesitaba luchar. Que no tenía sentido una confrontación cuando la verdad ya había sido expuesta con tanta claridad. Y luego, sosteniendo su mirada, añadió: lo peor, Claire, no fue verte mentir. Fue darme cuenta de que, mientras aún creía que teníamos tiempo, ya te habías ido. Ella intentó tocarlo. Dijo que lo extrañaba, que lo amaba. Pero él le apartó la mano con suavidad. Dijo que la perdonaba. Pero el sentimiento se había ido. Que su amor había llegado demasiado tarde. Y ahora él seguía adelante. Claire preguntó si había alguien. Él dudó. Pero con una leve sonrisa, dijo que sí. Que iba a encontrarse con alguien. Que era reciente, pero breve. Que no sabía a dónde lo llevaría, pero que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Claire retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No por celos, sino porque comprendió, de una vez por todas, lo que había perdido. Daniel se levantó, dejó el dinero para el café y se despidió con una última mirada serena. Claire permaneció sentada en medio del bullicio, con el corazón dolido. No quedaba nada por hacer. No había vuelta atrás. La verdad había sido revelada. Pero lo que no sabía era que había aún más. Una última pieza del rompecabezas. Algo que descubriría muy pronto, y que transformaría el arrepentimiento que sentía en algo aún más profundo, más cruel, más definitivo. Claire no fue directa a casa esa tarde. Caminó por las calles como si buscara algo que sabía que no encontraría. El cielo estaba gris, el viento le cortaba la piel y los coches pasaban a toda prisa como si no se dieran cuenta del silencioso colapso que se producía en su interior. Entró en un parque que solía frecuentar con Daniel en los primeros años de su matrimonio, se sentó en un banco empapado por la llovizna y dejó que el frío le calara los huesos. Se pasó las manos con fuerza por la cara, intentando mantenerse despierta, intentando comprender cómo había llegado hasta allí. El dolor que sentía no era solo de pérdida. Era vergüenza, humillación, una lucidez tardía que ahora dolía más que cualquier juicio externo. Nunca pensó que Daniel sería capaz de irse. Nunca imaginó que sería capaz de alejarse con tanta firmeza. Y ahora, más que eso, seguía adelante. Con alguien más. Con otra historia. Con otra vida. Y esto, por mucho que doliera, era merecido. En los días siguientes, Claire se sumió en una profunda introspección. Canceló citas, rechazó invitaciones y evitó cualquier contacto salvo el estrictamente necesario. Ya no había forma de mantener la actuación que él había fingido durante tanto tiempo. Se miraba con desprecio y recorría los pasillos del apartamento arrastrando los pies, como si el lugar, ahora vacío, estuviera de luto. Empezó a escribir largos mensajes que nunca enviaba, cartas sin destinatario. Empezó a visitar a sus padres con más frecuencia, pero evitaba hablar de Daniel. Su madre intentaba consolarla, su padre guardaba un silencio absoluto. Pero un domingo, pidió hablar con su hija a solas y, con una mirada firme, le dijo lo que ella más temía oír: perdiste a la única persona que te conocía por completo y, sin embargo, eligió amarte cada día. No se encuentra dos veces. Claire bajó la mirada, como si oyera una frase que ya conocía. Esa noche, durmió con la sensación de haberse convertido en una extraña en su propia vida. Mientras tanto, Daniel reconfiguraba su rutina con serenidad. No era una felicidad expansiva, sino una nueva calma, como quien finalmente encuentra la paz tras una guerra silenciosa.
La mujer con la que empezaba a salir, Isabella, tenía una forma de ser diferente a todo lo que había experimentado. No lo agobiaba con exigencias ni intentaba invadir sus silencios. Lo escuchaba con genuina atención, le hablaba con dulzura y actuaba con presencia. Era de esas personas que hacen preguntas sencillas, pero con una mirada que excava capas. Sintió que podía ser él mismo con ella, sin esfuerzo. Aún no era amor, pero era el principio. Era cierto. Y eso bastaba. La conexión entre ellos creció de forma natural. Cenas sencillas, paseos nocturnos, conversaciones nocturnas. Isabella conocía su pasado, sabía de Claire y respetaba su tiempo. No apresuraba nada, simplemente le ofrecía la posibilidad de algo nuevo. Y, poco a poco, Daniel volvió a sonreír, a dormir tranquilo, a hacer planes. Fue entonces, semanas después, en una tarde lluviosa, que Claire decidió pasar en coche por delante de la vieja casa donde habían vivido juntos. La calle estaba desierta, los árboles se mecían con el viento y la verja ahora estaba pintada de otro color. Se detuvo al otro lado de la calle, observando. Un coche entró en la entrada y Daniel salió acompañado de alguien. Abrió el maletero, cogió unas bolsas y se rió de algo que dijo Isabella. Claire no pudo oír, pero vio sus gestos, su ligereza. Por un momento, no reconoció al hombre que tenía delante. Parecía más relajado, más presente, más controlado. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Regresó a casa con un sabor amargo en la boca, una especie de arrepentimiento que quemaba como ácido. No porque estuviera con otra persona, sino porque ella por fin comprendió que el amor que había destruido era excepcional. E irreversible. A la mañana siguiente, Claire recibió un mensaje de su vieja amiga de la universidad, la misma que había advertido a Daniel. Era breve, directo, y le pedía hablar. El encuentro tuvo lugar en un café discreto. La mujer llegó seria, se sentó frente a ella y le dijo que necesitaba ser honesta. Explicó que no había buscado a Daniel por despecho, sino por respeto. Dijo que siempre había visto a Claire como alguien especial, pero que con los años había llegado a ver una arrogancia velada en sus decisiones. Que la traición no fue el único error, sino más bien una falta de respeto silenciosa, un egoísmo disfrazado de independencia. Claire, desconcertada, intentó interrumpir, pero la mujer continuó. Y entonces llegó el golpe definitivo. Reveló que, meses antes de la traición, Daniel le había pedido consejos sobre cómo reavivar su relación. Que quería sorprender a Claire. Que quería llevarla de viaje. Y fue ella, la amiga, quien lo ayudó a organizarlo todo. Eligieron el destino juntos, hicieron las reservas, e incluso él escribió a mano una carta para entregar durante el viaje. Todos estos días antes de descubrir la traición. Claire sintió que se le cortaba la respiración. Cada palabra era como un cuchillo. Su amiga sacó entonces un sobreabollado de su bolso y se lo entregó. Era la carta. La que Daniel nunca tuvo tiempo de entregar. Claire la abrió con manos temblorosas. Su letra era firme. El contenido, devastador. Hablaba de gratitud, de amor, de un deseo de empezar de nuevo. Dijo que, incluso con la distancia que sentía, creía que valía la pena intentarlo de nuevo. Que quería escuchar, comprender, reconstruir. Que ella era, para él, más que una elección, era el destino. Claire no lloró. Estaba en shock. Cerró los ojos y recordó todo lo que había hecho en esos días. Los mensajes ignorados, las reuniones secretas, las excusas endebles. La carta estaba allí, como un espejo de lo que había destruido antes de darse cuenta. Salió tambaleándose del café. El mundo le daba vueltas. La cabeza le palpitaba. La culpa ya no era una sombra, sino una presencia concreta y abrumadora. Caminó sin rumbo hasta llegar a la orilla del río que atravesaba la ciudad. Se sentó, mirando fijamente el agua oscura. Quería gritar, pero no había nadie más que lo oyera. Esa noche, escribió otra carta. Esta vez a Daniel. No con la esperanza de recuperarlo, sino con la necesidad de reconocer. Le pidió perdón, no solo por la traición, sino por haber sido ciega ante alguien que hizo todo lo posible por mantenerla cerca.
Dijo que ahora entendía que el amor no era solo un sentimiento, era una elección diaria. Y que había fracasado. Le pidió perdón por todo, pero sobre todo por no poder verlo. La carta nunca recibió respuesta. Pero un día, semanas después, Claire la vio en sus manos durante una recaudación de fondos de una editorial a la que también asistía como invitada. La leyó allí, sentado a la sombra de un árbol, mientras Isabella charlaba con los organizadores. Al terminar, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. No buscó a Claire. No dijo nada. Simplemente la miró de lejos, con una mirada que ya no reflejaba dolor ni ira. Solo el silencio sereno de quien ya no esperaba nada. Claire comprendió en ese instante que la habían escuchado. Y que este era el final. El verdadero final. Pero antes de irse, al pasar por la recepción del evento, Claire escuchó algo que le haría dar vueltas de nuevo. Dos mujeres conversaban cerca. Una de ellas, la organizadora del evento, hablaba de la ceremonia de compromiso que se celebraría el fin de semana siguiente. Dijo que la pareja parecía enamorada y que él había preparado una hermosa sorpresa para la novia. Claire se detuvo. El nombre que mencionó a continuación lo confirmó todo. Era Daniel. La mujer con la que estaba, era Isabella. Iban a comprometerse. No tenía fuerzas para seguir caminando. Se apoyó en la pared, con la mirada fija en el suelo. Y por primera vez desde entonces, sintió no solo arrepentimiento, sino algo aún más profundo, una completa falta de esperanza. Comprendió, de una vez por todas, que no había vuelta atrás, ninguna migaja, ninguna posibilidad. Que la historia entre ella y Daniel había terminado. Y que el capítulo final no lo escribirían sus propias manos. El dolor era inmenso, pero ahora venía acompañado de una amarga aceptación. Lo que había dejado escapar se estaba transformando, ante sus ojos, en un nuevo comienzo para él, un comienzo en el que ella no tendría cabida. Claire salió del evento con la sensación de llevar el peso de toda una vida sobre sus hombros. El elegante vestido que llevaba ya no encajaba con sus sentimientos, y cada paso hacia el coche parecía impulsado por el dolor y el arrepentimiento que ya se habían instalado en su conciencia. El aparcamiento estaba silencioso, húmedo por la llovizna que había empezado a caer, como si el propio tiempo hubiera decidido llorar con ella. Se sentó al volante sin arrancar, agarrando el volante con fuerza, como si fuera el único ancla que la separaba del abismo de la culpa. Su nombre aún resonaba en su mente, mezclado con la sonrisa de Isabella, la risa que oía a lo lejos, el sobre cuidadosamente doblado guardado en su bolsillo como un recuerdo que ya no le pertenecía. Estaban comprometidos. Y ella, por fin, había pasado página. En los días siguientes, Claire dejó de llorar. Las lágrimas se habían secado no por falta de dolor, sino porque su sufrimiento había alcanzado una nueva etapa, la de la aceptación forzada. Pasaba los días en casa, aislada, como si intentara absorber cada capa de todo lo que había perdido. Las paredes parecían más estrechas, los cuadros colgados ya no tenían sentido, los libros que antes la distraían ahora se convertían en silenciosos compañeros de una soledad sin fin. Intentó volver a su rutina, retomar su carrera, llenar su tiempo con trabajo. Pero nada la llenaba de verdad. Era como vivir junto a una ausencia constante, un recordatorio viviente de lo que ella misma había destruido con decisiones que, en aquel momento, parecían insignificantes, pero que ahora resultaban irreversibles. Un sábado por la tarde, mientras revisaba unas cajas en el armario, encontró un viejo cuaderno donde Daniel solía anotar frases cortas, fragmentos de libros, pensamientos que quería conservar. Lo hojeó con manos temblorosas, y allí, entre tantas notas, había una frase, fuertemente subrayada: el amor verdadero exige presencia. Y si no estás completo, estarás ausente, incluso a su lado. Claire sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Esa frase, escrita con tanta lucidez, resumía exactamente el error que había cometido. La había traicionado no solo con su cuerpo, sino con su ausencia, con su egoísmo, con la repetida decisión de mirarse a sí misma cuando debería haberlos mirado a ambos. Cerró el cuaderno lentamente, como sellando algo que jamás podría reescribir. Por otro lado, Daniel vivía un proceso completamente distinto. Tras su compromiso con Isabella, su vida pareció cobrar un nuevo ritmo. Era un nuevo comienzo, libre del peso del pasado,
libre de las expectativas que lo habían aplastado durante tanto tiempo. Isabella era diferente. No hacía promesas desmesuradas, no exigía perfección, simplemente caminaba a su lado con naturalidad y sinceridad. La relación crecía lentamente, basada en la escucha, el respeto y la complicidad. Los momentos compartidos no necesitaban ser grandiosos, un silencio reconfortante, una caricia sutil y risas compartidas después de un largo día eran suficientes. Por primera vez, Daniel sintió que experimentaba algo sin fantasmas, sin cicatrices abiertas. Había amor, pero un amor sereno y maduro, nacido de pequeños sacrificios diarios. Aún así, había días en que el pasado llamaba a su puerta. No como arrepentimiento, sino como un recordatorio de quién era, lo que había vivido y cómo había llegado hasta allí. Pasaba por lugares que una vez habían compartido, y a veces sentía una ligera punzada en el pecho. Pero ya no dolía. Era solo un recuerdo. Como una cicatriz que, al tocarla, aún duele, pero ya no sangra. Daniel sabía que Claire lo amaba. Y también sabía que, en algún momento, ella se había perdido en él. Y él intentó rescatarla, intentó acercarse. Pero comprendió, tardíamente, que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Mientras él construía esta nueva vida, Claire experimentaba un profundo conflicto interno. Había comprendido su error, había asumido la responsabilidad, pero ahora se enfrentaba al dilema más cruel, como vivir con una culpa que no se borraría, ni siquiera con el tiempo. Porque el tiempo, si bien puede aliviar el dolor, no reescribe la historia. Intentó reconstruirse, recuperar la alegría, invertir en nuevos proyectos, reconectar con las amistades que había dejado atrás. Pero todo parecía superficial. Ninguna sonrisa era completa, ningún logro completo. Era como si siempre faltara algo. Y ese algo, lo sabía, era la ausencia de la persona que una vez fue su hogar. Fue un domingo soleado que Claire, por primera vez desde su divorcio, decidió visitar un lugar que solían frecuentar, un parque con un pequeño lago, donde hicieron un picnic y leyeron libros tumbados en el césped. Llegó temprano, con una botella de vino y un libro al azar, más por nostalgia que por un deseo real de leer. Él se sentó a la sombra de un árbol y, por un momento, se permitió cerrar los ojos y recordar. Olió las viejas tardes, oyó mentalmente las risas, el sonido de la guitarra que Daniel a veces llevaba. Era un recuerdo dulce pero doloroso. Porque sabía que esos tiempos nunca volverían. Que la mujer que amaba ya no era ella. Y que ahora, tal vez, era más feliz que nunca. La semana siguiente, recibió una llamada inesperada. Era de la hermana de Daniel. Siempre habían sido muy unidos, incluso después del divorcio, pero llevaban meses sin hablarse. La voz al otro lado era tranquila pero directa. Dijo que creía que era importante que Claire supiera algo, Daniel se mudaba. Él e Isabella se iban a vivir al extranjero. Se le había presentado una oportunidad profesional, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo lejos de todo lo que habían vivido allí. Claire le agradeció la llamada, pero en cuanto colgó, el mundo le dio vueltas. Hasta ese momento, incluso sin darse cuenta, había albergado la silenciosa esperanza de que algún día pudieran reencontrarse, quizás perdonarse más profundamente, quizás incluso reconstruir algún vínculo. Pero ahora, esa posibilidad también se desvanecía. En los días siguientes, Claire empezó a caminar a diario, como si intentara reorganizar sus pensamientos a grandes zancadas. Era un ritual solitario pero necesario. Reflexionaba sobre los caminos que había elegido, las palabras que no había dicho, las acciones que debería haber tomado. Y, sobre todo, sobre cómo reconstruirse ahora que todo lo sólido se había convertido en polvo. Fue un proceso lento, arduo, pero honesto. Empezó terapia, retomó su hábito de escribir y se matriculó en un curso que siempre había postergado por miedo. Eran pequeños pasos, pero representaban algo más grande, un intento genuino de ser mejor persona, aunque fuera demasiado tarde para ella. Daniel, por su parte, continuó su viaje con serenidad. La vida con Isabella era tranquila, llena de planes, pero sin prisas. Estaban organizando la mudanza, despidiéndose de amigos, vendiendo el apartamento. En las últimas semanas previas al viaje, pasó por lugares significativos, no como una despedida melancólica, sino como el cierre de un ciclo.
Se detuvo frente a la casa de los padres de Claire y les dejó una carta agradeciéndole su acogida durante tantos años. Pasó por la vieja librería donde la había conocido y compró un nuevo ejemplar del mismo libro que había estado leyendo ese día. Y finalmente, caminó hasta el parque donde solían ir, se sentó solo y simplemente contempló la puesta de sol. Se sintió en paz. Claire, al enterarse de su partida definitiva, escribió una última carta. No para entregarla, sino para sí misma. Una carta de perdón. Reconoció sus errores, le agradeció el amor que una vez recibió y, por primera vez, se perdonó. No porque mereciera olvidar, sino porque sabía que cargar con ese dolor para siempre solo le impediría crecer. Guardó la carta en el fondo de su cajón, como un punto final escrito con lágrimas y coraje. Y entonces, esa noche, durmió plácidamente. Por primera vez desde todo, durmió con el corazón ligero. Porque ahora sabía que amar también era aceptar. Y que aceptar, a menudo, era soltar. Esa mañana de otoño, el cielo amaneció despejado, con una luz dorada que se filtraba por las ventanas de Claire, como si el universo, por un instante, decidiera ofrecerle un respiro. Se despertó más temprano que de costumbre, sin alarma, sin ninguna urgencia. Se levantó con una extraña serenidad que no supo identificar. El silencio de la casa ya no la sofocaba como antes, pero seguía doliendo. Era un silencio diferente ahora, cargado no de ausencia, sino de aceptación. Fue a la cocina, se preparó un café fuerte, el mismo que le gustaba a Daniel, y se sentó junto a la ventana. Observó el movimiento en la calle como quien ve una película que ya no protagoniza. La vida continuaba afuera, los autos pasaban, los niños iban a la escuela, la gente se apresuraba con sus rutinas, mientras que en su interior aún persistían vestigios de un tiempo que nunca volvería. Pero también había algo nuevo formándose, algo pequeño, pero que finalmente la impulsaba a mirar hacia adelante sin destruirse con recuerdos. Habían pasado unos días desde la llamada de la hermana de Daniel. Aún no podía aceptar del todo que él se marchara a otro país, pero había dejado de luchar contra ello. El cambio era real, y ahora parecía inminente. Con el tiempo, había dejado de idealizar los reencuentros, las disculpas mutuas o cualquier renovación romántica. Comprendió, con una mezcla de dolor y madurez, que él realmente ya no la amaba y que, de hecho, había encontrado un nuevo camino. Sin embargo, lo que aún se le escapaba era cómo vivir con la certeza de que su mayor error era irreversible, y que el hombre al que había destruido con sus decisiones era también el único que la conocía en su esencia y la eligió de todos modos. Esta conciencia no la abandonaba. Era un pensamiento constante, silencioso y, a veces, cruel. Era un martes por la tarde cuando Claire recibió la invitación a la fiesta de despedida de Daniel. Un amigo en común, alguien que trabajaba en la misma discográfica que ella y se mantenía en contacto con él, se la envió. Dijo que sabía que quizá no fuera el momento ideal, pero que creía importante que lo supiera. Era una reunión pequeña e informal, solo para la gente más cercana, en un bar que solían frecuentar en la universidad. Claire mantuvo la invitación abierta en su teléfono durante horas. La leyó y releyó varias veces, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería declinar de inmediato, para ahorrarse más dolor, para evitar otro enfrentamiento con la realidad. Pero había otra parte, una que se había fortalecido desde que aceptó el final, que le decía que tenía que irse. No por él, ni por esperanzas insensatas, sino por ella misma. Para mirar a Daniel a los ojos una última vez y terminar ese ciclo con dignidad. No como la mujer que suplicaba amor, sino como alguien que aprendió, aunque fuera demasiado tarde, a respetar lo que destruyó. El bar estaba lleno cuando Claire llegó. El ambiente era cálido, iluminado con tonos ámbar, y las conversaciones se mezclaban en un murmullo acogedor. Entró despacio, sin hacer ruido. Vestía algo sencillo pero elegante. Llevaba el pelo suelto, la mirada firme. Era una mujer diferente. No la que mendigaba en el café, ni la que lloraba sola frente a su antigua casa. Ahora tenía un semblante sereno, fruto de las noches en vela, la terapia, los paseos y los silencios que soportaba. Buscó a Daniel entre la multitud y lo vio al fondo, sonriendo, charlando con unos amigos. Parecía ligero, relajado, como alguien dispuesto a empezar de cero. A su lado, Isabella también sonreía, con la mano apoyada con naturalidad en su brazo.
Claire los observó a ambos durante unos segundos antes de acercarse. Daniel fue el primero en verla. Su expresión era de leve sorpresa, pero no incomodidad. Asintió cortésmente y ella le devolvió el saludo. Caminó hacia él y se detuvo a pocos pasos, manteniendo la postura. Se miraron fijamente durante un largo momento de silencio. Ella fue la primera en hablar. Su voz era firme pero serena. Dijo que había oído hablar de la despedida, que no esperaba ser invitada, pero que creía que era importante ir. Dijo que no quería causar incomodidad ni traer recuerdos amargos, pero que necesitaba terminar la situación de una manera adulta y respetuosa. Daniel escuchó atentamente, con la mirada serena. Respondió que lo entendía. No esperaba verla, pero que su presencia no era un problema. Dijo que la respetaba por venir. Isabella se hizo a un lado con cuidado, dejándolos a los dos solos por unos momentos. Claire respiró hondo. Dijo que no esperaba recuperar nada, que no se hacía ilusiones. Pero que, al presenciar ese momento de despedida, sentía que le debía algo, no a él, sino a sí misma. Que necesitaba decirle, sin ambajes, que ahora lo entendía. Que ahora veía con claridad la magnitud del amor que él le ofrecía, y que destruyó no por malicia, sino por ignorancia. Que aprendió del dolor, y que si algo bueno podía salir de él, era que nunca volvería a ser la misma. Daniel la escuchó atentamente, con la mirada fija en ella. Y cuando terminó, dijo algo que Claire jamás olvidaría. Dijo que perdonar no era olvidar, sino comprender. Y que él lo había comprendido. Comprendía su dolor, sus defectos, los silencios que se habían acumulado entre ellos. Dijo que la vida no le había dado otro amor igual, sino uno nuevo. Diferente. Y que lo aceptaba con gratitud. Él esperaba que ella también encontrara algo que la hiciera florecer, no como antes, sino de una manera nueva. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Le dio las gracias. Y luego se despidió. No con besos, ni promesas, ni ese toque dramático de las películas románticas. Solo con una mirada. La mirada de quien reconoce el valor del otro y se deja llevar. Salió del bar sin mirar atrás. En la acera, sintió el aire de la noche rozarle la cara y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. No como alguien que busca algo desesperadamente, sino como alguien que finalmente acepta la realidad y se deja llevar por ella. En los días siguientes, Claire volvió a escribir. Con más frecuencia y dedicación. Las palabras fluían como nunca. Empezó a publicar textos en revistas digitales, hasta que uno de ellos se viralizó. Trataba sobre el perdón, sobre empezar de nuevo, sobre la valentía de aceptar que no todo amor es para siempre, pero que todo amor verdadero deja raíces. La invitaron a entrevistas, podcast y eventos sobre reconstrucción emocional. Allí descubrió una nueva vocación, usar su dolor para ayudar a los demás. Y esto la sanó, poco a poco. No es que el dolor hubiera desaparecido. Pero ahora tenía un lugar. Tenía voz. Y ya no la controlaba. Daniel, en los últimos días antes del viaje, estaba empacando cajas, organizando documentos y cerrando cuentas. Él e Isabella estaban entusiasmados con esta nueva etapa. Pero también se tomó momentos para sí mismo, para reflexionar, para agradecer en silencio lo sucedido. Una mañana, al cerrar su última maleta, encontró entre papeles viejos una fotografía de un cumpleaños de Claire. Ella sonreía, lo abrazaba, con una mirada que en ese momento aún denotaba amor. Contempló la imagen unos segundos. Luego, guardó la foto en una caja con otros recuerdos. No como alguien que ya no siente nada, sino como alguien que respeta el pasado y decide no cargar con él. Mientras tanto, Claire, en una tarde tranquila, caminaba por una plaza donde ahora daba lecturas a grupos de apoyo emocional. Vio a una joven pareja riendo en el banco junto a ella, intercambiando miradas cómplices, compartiendo un helado. Sonrió. No con envidia, sino con ternura. Sabía lo poco común que era. Sabía lo difícil que era mantenerla. Y allí, bajo el sol del atardecer, comprendió que, incluso sin un final feliz con Daniel, había algo que él le había dejado, la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no termina con la separación. Transforma.
E enseña. Moldea quién serás más adelante. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la lección más valiosa que la vida pudo ofrecerle. La mañana en que Daniel e Isabella abordaron el avión rumbo a la nueva vida que construirían juntos en otro país, el cielo estaba despejado y una ligera brisa les acariciaba suavemente el rostro. En el aeropuerto, reinaba la anticipación y la emoción. Sus maletas ya estaban facturadas, sus boletos en mano, y caminaban uno al lado del otro con paso firme, como si el terreno se abriera a posibilidades prometedoras. Daniel miró a Isabella con genuino afecto, con la confianza de quien finalmente se siente comprendido y respetado. Ella, con una sonrisa serena y cariñosa, parecía saber exactamente lo que él necesitaba, no promesas eternas, sino verdadera presencia, ligereza, reciprocidad. No dijeron mucho, pero cada gesto compartido lo decía todo. Era un nuevo capítulo que se escribía a partir de todo lo que habían vivido, una continuidad que no negaba el pasado, pero tampoco estaba atada a él. El amor que crecía entre ellos no tenía peso, ni exigencias, solo una voluntad madura de avanzar juntos, paso a paso, mirando en la misma dirección. Mientras tanto, Claire permaneció en su ciudad, observando el movimiento del mundo con ojos que ya no buscaban rescates imposibles. Había aceptado la ausencia como parte de la vida. Más aún, había comprendido que ciertas pérdidas son definitivas y, aún así, no tienen por qué significar el final de la propia historia. Con el tiempo, transformó su dolor en palabras, su culpa en aprendizaje y su soledad en servicio. Fundó un pequeño proyecto de escucha emocional para mujeres que habían experimentado la pérdida, el abandono y la separación. Allí, se sentó con desconocidos que encontraron en ella un espejo y una compañía. No había consejos prefabricados, ni respuestas fáciles, solo aceptación. Escuchó, compartió y poco a poco se convirtió en un referente para la superación. Todavía dolía, por supuesto. Hubo noches en las que despertó sobresaltada por sueños confusos, recuerdos intrusivos y anhelos sin nombre. Pero ahora sabía cómo levantarse al día siguiente, cómo prepararse su propio café sin que fuera un símbolo de ausencia. Vivió un nuevo tipo de amor, amor por sí misma, construido con parches, coraje y conciencia. Pasaron los años. Un día, mientras paseaba por una feria del libro al aire libre, Claire vio un cartel con su nombre. Era la autora invitada de una colección de historias de reconciliación interior. La gente se acercaba para hablar con ella, pedirle autógrafos y agradecerle por los escritos que habían tocado sus vidas. Un hombre canoso comentó que su relato de pérdida irreparable lo ayudó a perdonar a la hija que lo había abandonado. Una joven reveló que, tras leer sus crónicas, decidió dejar una relación abusiva. Claire lo escuchó todo con lágrimas en los ojos y una sonrisa serena. Era como si cada dolor que una vez la había destruido ahora sirviera de puente para sanar a otros. Ya no cargaba con la culpa. Solo con el recuerdo. Y eso era lo que la hacía tan genuina. Al otro lado del océano, Daniel prosperaba en silencio. La vida en el extranjero le brindó una tranquilidad que nunca había conocido. Trabajó en desarrollo social, centrado en microproyectos con impacto humano. Usó su experiencia para guiar a pequeños negocios, ayudar a inmigrantes a reorganizar sus vidas y enseñar en comunidades olvidadas. Allí, descubrió un propósito que nunca imaginó. Él e Isabella se casaron en una ceremonia íntima, sin pretensiones pero llena de significado. Ella llevaba un vestido sencillo, él un traje azul marino. No hubo declaraciones dramáticas, solo una promesa sincera: estaré aquí, incluso en los días difíciles. Y eso fue suficiente. No buscaban la perfección, solo la verdad. Daniel nunca volvió a mencionar a Claire. No por indiferencia, sino por respeto. Ella era parte de su historia, sí, pero no necesitaba ser parte de la nueva. Y cuando alguien mencionaba el pasado, simplemente sonreía, como si comprendiera que el dolor nos moldea, pero no nos define. Una tarde lluviosa, Claire recibió una carta de un país lejano. Reconoció al remitente y, con manos temblorosas, abrió el sobre. No era de Daniel. Era de Isabella. La letra era firme y directa. La carta era breve, pero llena de significado. Isabella le escribía para agradecerle. Dijo que conocía toda la historia, que sabía lo que había pasado, pero que, aún así, respetaba profundamente a Claire.
Dijo que reconocía a la mujer en la que se había convertido, que leía sus escritos siempre que podía y que, en cierto modo, se sentía inspirada por ellos. Reveló que, durante un momento difícil de su relación, fue una crónica sobre la valentía escrita por Claire la que la ayudó a reencontrarse. Terminó la carta con un sincero agradecimiento: perdiste al hombre que amas, pero quizás salvaste a muchos otros con tu historia. Incluida la mía. Claire cerró los ojos y lloró. No de dolor, sino de un alivio poco común. Había perdido al amor de su vida, pero no se había perdido a sí misma. Y, de alguna manera, todo estaba bien. Pasó el tiempo. Daniel e Isabella tuvieron una hija, una niña de mirada intensa que heredó la calma de su padre y la risa espontánea de su madre. Claire nunca se volvió a casar. Él tuvo algunas relaciones breves, pero ninguna se profundizó. Aún así, no se sentía sola. Estaba completa. Rodeada de gente que admiraba su valentía y autenticidad. Vivía en una casa pequeña, rodeada de libros, plantas y silencios acogedores. De vez en cuando, soñaba con Daniel. Sueños suaves, en los que caminaban juntos por playas desiertas o compartían una copa de vino bajo la luz amarilla de una lámpara antigua. Él despertaba con un nudo en el pecho, pero no con tristeza. Era como revivir un hermoso recuerdo que ya no dolía. Sabía que, aunque no fuera el final que había imaginado, era el final que necesitaba tener. Y así termina la historia. Con él avanzando, reconstruido, sereno, amado de nuevo. Con ella renaciendo de la culpa, asumiendo la responsabilidad de sus propios errores y transformándolos en caminos de sanación. No hubo reconciliación romántica. Pero hubo perdón. Hubo madurez. Hubo transformación. Porque a veces, el verdadero final feliz no es volver al punto de partida, sino aceptar que algunas historias, por intensas que sean, deben terminar para que otras comiencen. Y ahora, dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué sentiste al seguir este viaje lleno de dolor, decisiones difíciles y consecuencias reales? Deja tu comentario abajo, me encantaría conocer tu opinión. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Cada semana, encontrarás historias impactantes que muestran cómo nuestras decisiones influyen en el rumbo de nuestras vidas. La profunda reflexión que nos deja esta historia es clara y conmovedora: la traición no es solo un error momentáneo, es una decisión con profundas ramificaciones. Destruye vínculos, sacude estructuras, borra futuros posibles y, a menudo, transforma el amor más sincero en un recuerdo lejano e irreversible. Incluso cuando hay arrepentimiento, no siempre hay retorno. Porque el amor, para mantenerse vivo, requiere respeto, presencia y verdad. Y recuerda, este canal no tolera ningún tipo de engaño. Estamos aquí para mostrar, a través de la ficción, las verdades de la vida. Que cada decisión tiene un precio y que no siempre hay segundas oportunidades. Hasta la próxima historia.